Ahora vamos a empezar a ver lo que es la distribución de los electrones en un átomo, o lo que es lo mismo las reglas para establecer la configuración electrónica. Este es el famoso método de la lluvia, que como ya habremos visto en secundaria, porque esto se viene estudiando de la secundaria, la configuración electrónica no es más que lo mismo que acabamos de ver, cómo se van o cómo vamos ubicando los electrones de cada átomo en los diferentes niveles o subniveles, solo que acá lo represento de una manera más sencilla y más práctica, porque acá lo estoy representando de manera lineal. Estoy aquí como vemos a continuación. Los niveles y subniveles, pero de manera lineal. Este es el método de la lluvia que ustedes vieron en secundaria, esta figura que tenemos acá. Yo me gusta dárselos de manera lineal porque al final de cuentas los ejercicios se resuelven de manera lineal. Entonces creo que es más factible explicárselos así. La distribución de los electrones en un átomo en los niveles, subniveles y orbitales se puede representar a través de la configuración electrónica. La notación que se usa es esta, n por L elevado a la x. ¿Quién es n? Ya sabemos que n minúscula es el nivel de energía, que recordemos va del 1 al 7. L es el subnivel. Sabemos que los subniveles S, P, D y F son 4. 0S, 1P, 2D y 3F. Solo que acá, cuando hablamos de configuración electrónica, se prefiere representar el subnivel con sus letras. Si recuerdan, en el video anterior les expliqué que los subniveles tú lo puedes colocar en números o letras. El 0 es S, el 1 es P, 2D y 3F. Pero como acá estamos representando los niveles y subniveles de manera lineal, entonces el nivel, como ya va en un número entero, que es del 1 al 7, se prefiere representar el subnivel con sus letras y no con los números para que no cause confusión con los niveles. Y X, que es el exponente que lleva la letra o el subnivel, es la cantidad de electrones que tiene ese subnivel. Lo que vendría siendo la flecha en los cuadros. Acá nosotros representábamos con flechas la cantidad de electrones que llevaba el elemento. Acá lo estamos representando con números que son el exponente. Entonces, de forma lineal me queda así. 1S, 2P, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 6F, 7D y 7F. Esto de lineal que les estoy colocando acá, ese es el orden que llevan los niveles y subniveles, sin importar el elemento químico que estoy estudiando, siempre es esta chuleta, por decirlo así, que va desde el 1S y termina en el 7F. Siempre, siempre, para todos los elementos químicos, esta es la forma lineal o esta es la configuración electrónica. ¿Qué es lo que sucede? Lo que cambia es que no, en todos los elementos yo no tengo que hacer o escribir todos estos números y letras, o sea que van del 1S al 7F. No, eso va a depender de la cantidad de electrones. Mientras más electrones llene o tenga, mientras mayor sea el valor de Z, que es la cantidad de electrones, pues entonces es mucho más probable que llegue hasta el final de la configuración, que en este caso es 7F. Pero si, por ejemplo, habrán elementos que no tengan tantos electrones, entonces a lo mejor llego solamente hasta la mitad, 4, hasta 6S, hasta 4F, o hasta 3D, o hasta 5F. O sea, no lo lleno todo completo. Lo que les estoy diciendo es que a medida que el elemento tenga mayor cantidad de electrones, pues obviamente voy a llenar esta configuración. Mientras menos electrones tenga, pues obviamente no voy a llenar esta configuración completa. Entonces aquí yo les doy una serie de reglas. En este cuadrito les coloco la cantidad de electrones máximos que van por cada subnivel. De manera resumida se los voy a explicar. Ya dijimos que tenemos solamente 4 subniveles, S, P, D y F, o 0, 1, 2 y 3, pero repito, para la configuración electrónica es preferible representarlo con las letras y no con los números. Ya les expliqué por qué. Entonces, cada subnivel puede aguantar una máxima cantidad de electrones. El subnivel S solamente puede llevar 2 electrones, por eso es que tenemos acá el S2.
No hay S3, no hay S4 ni S5, no, S2, porque el subnivel S solo puede aguantar 2 electrones. P6, porque máximo puede aguantar 6 electrones. Más de 6 no puede. Igual el subnivel D puede tener un máximo de 10 electrones y el subnivel F un máximo de 14. Esta es la máxima cantidad de electrones por cada subnivel. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso del subnivel S, puedo tener S1 o S2, nada más. En el caso del subnivel P, puedo tener un P1, P2, P3, P4, P5, hasta P6. Y en el caso de 10 y F14, igual, puedo llegar hasta 10 o hasta 14 electrones respectivamente. Puedo tener menos de eso, lo que no puedo tener es más. En estas reglas también me dice, estas son las reglas para la configuración electrónica. Se debe llenar completamente cada subnivel antes de empezar a llenar el que le sigue en energía. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando me piden la configuración electrónica, yo estoy aplicando básicamente las mismas reglas que para la distribución en los niveles y subniveles, porque repito, es lo mismo, solo que acá lo estoy haciendo de manera lineal y no en forma tabular como lo hacíamos en el primer ejercicio. Pero aplica la misma regla. Voy a empezar primero. Vuelvo a la chuleta que les coloco acá. Empiezo a llenar primero 1S, 2S, porque tengo que seguir ese orden de esta chuleta que les estoy dando acá. 1S, 2S, 2P y 3S y así sucesivamente. Yo no puedo saltar del 1S al 3D, por ejemplo. No. Tiene que ser 1S. Una vez que lleno el 1S, paso al 2S. Una vez que lleno el 2S, paso al 2P. Una vez que lleno el 2P, paso al 3S y así sucesivamente. No puedo saltar del uno a otro, tengo que llenar en este orden que les estoy dando, llenar uno primero y luego seguir al otro. Vamos a verlo más claramente acá en el ejercicio número 2, donde me piden escribir la configuración electrónica para los siguientes átomos dado el Z de cada uno. Cuando me piden configuración electrónica, entonces ya yo sé que debo llenar la chuleta que les acabo de dar de configuración electrónica o de método de la lluvia. Lo que pasa es que a mí me gusta explicarlo de manera lineal porque es de manera lineal que se resuelven los ejercicios como tal. Entonces, para el caso del hidrógeno, como es un solo electrón, así como en el caso de la tabla que vimos al principio, la cantidad de electrones es lo mismo que la cantidad de flechas, acá la cantidad de electrones debe ser la suma de los exponentes. Es decir, por ejemplo, en el caso de hidrógeno Z igual 1, entonces voy llenando 1S y su exponente debe ser 1 porque es un solo electrón. Recordemos que el subnivel S puede aguantar máximo 2 electrones, que fue lo que les dije, que puede ser entonces S1 o S2. Ya S3 o S4, no, eso no existe porque solamente aguanta 2 electrones. Entonces es 1S1. Fíjense que acá, si nos vamos a la chuleta acá, es la misma, la forma lineal, 1S, 2S, 2P, 3S y así sucesivamente, pero solamente voy llenando en función de los exponentes, de los electrones. Como es un solo electrón, solo lleno el 1S, no tengo que escribir todo lo demás. Eso es lo que estoy tratando de explicarles acá. 1S1 porque es un solo electrón. Luego el siguiente, el ejemplo B, para el elemento P, cuya cantidad de electrones es 15, entonces fíjense que acá sí necesito más niveles y subniveles. 1S, 2S, 2P, 3S y 3P. Entonces, como yo sé que son 15, la sumatoria de los exponentes debe darme 15. Si yo sumo los exponentes, o lo que es lo mismo, el número de arriba, exponente recordemos que es el número de arriba. Entonces yo voy sumando 2 más 2, 4, más 6 son 10, más 2, 12 y más 3 son 15. Entonces esto lo tienen que ir escribiendo y lo tienen que ir llenando. Es decir, 1S, ya yo sé que tengo que llenar hasta 15. 1S2, 2S2, 2P, 6, porque recordemos que el subnivel P me aguanta máximo 6 electrones. Entonces ahí ya llevo 10 electrones, porque 6 más 2 más 2 son 10. Estoy sumando los exponentes, recuerdo. 10 electrones, me hacen falta 5, entonces sigo. 3S2, ahí ya llevo 12.
¿Cuántos electrones me faltan? 3. Entonces por eso es que es 3p3. Porque recordemos que el subnivel P aguanta máximo 6. Es decir, que puede tener 6 electrones, 5, 4, 3, 2 o uno solo. Y así sucesivamente. Para todos estos ejercicios, fíjense que a medida que aumenta el valor de Z, voy colocando o se va incrementando la configuración electrónica y voy necesitando llenar mayores espacios. Fíjense que en este último, en el elemento ND, cuyos electrones son 60, allí sí tuve que escribir toda la configuración electrónica completa hasta el final, 4F, hasta casi el final, casi completa. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de electrones o mayor sea el número Z, voy a necesitar escribir todos los niveles y subniveles. Existen ciertas excepciones, específicamente con el subnivel D. ¿Qué es lo que yo necesito saber acá? El subnivel D, como ya sabemos, puede aguantar un máximo de 10 electrones. Esto quiere decir que cuando tiene 10 electrones se considera que está lleno. Y cuando tiene la mitad, 5, está semilleno. En ambos casos se considera un átomo estable, por lo tanto está bien, es correcto. Pero por ejemplo, cuando tienen 9 electrones o 4 electrones, en esos dos casos, cuando termina el subnivel D, termina en 9 o termina en 4 el exponente, se considera que está casi semilleno y por lo tanto se dice que es un átomo inestable. Entonces, no es correcto escribir esa configuración. Les explico. Por ejemplo, en el caso del cromo, cuyo cantidad de electrones es 24. Voy llenando mi configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6. Hasta 2p6 ya llevo 10 electrones, me harían falta 14. 3s2, 3p6, 4s2. Hasta ahí llevo 20 electrones. Me harían falta 4. ¿Cuál es el subnivel que sigue? 3D. 3D4 porque me harían falta solamente 4. Pero entonces cuando termina en 4 se considera inestable. Entonces por eso es que se lleva al que le sigue, D5. Y ahí se considera que está estable. Obviamente al agregarle un electrón ya sería otro elemento, pero eso es algo que hacen en el laboratorio. Se estabiliza el átomo para que no sea inestable y no cause una combustión, una reacción química desfavorable. De manera resumida, cuando su configuración electrónica termine en D4, lo llevo a D5. Y cuando termine en D9, lo llevo a D10. Repito, esto solamente pasa cuando su configuración electrónica termina en un subnivel D. Si termina en D4, lo llevo a D5. Y si termina en D9, lo llevo a D10. Que es con lo que tenemos acá.